Gracias por continuar con nosotros. En este momento nosotros nos encontramos con nuestro invitado, el plato principal, ¿no? El tema principal del programa de hoy, por un tema que nos interesa mucho. La República Dominicana es un estado democrático y de derecho. Y nos gusta siempre orientar sobre qué es democracia. A veces hablamos de democracia como un cliché, democracia, democracia, pero a veces no tenemos conciencia ni un criterio, un concepto claro sobre lo que es democracia. Hay un joven dominicano, brillante, que lo vemos en distintos escenarios, abordando temas serios, profundos. Y ustedes saben que nosotros aquí en este espacio siempre motivamos a la escritura, a la lectura y damos seguimiento a los dominicanos que hacen ese ejercicio intelectual, que ejercen esos procesos avanzados del pensamiento y que son modelo y que también el tema nos interesa. Camino a la democracia se llama la obra, es su reciente libro. Borja Medina es consultor político, está con nosotros y con él vamos a escuchar sobre la idea del libro, qué es democracia. No estamos en democracia, no hemos llegado a la democracia, eso lo vamos a saber con Borja Medina. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Auderiza, muchas gracias por la invitación. Buenos días también a todo el público que te sigue en tu programa y de verdad que muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Borja. Lo vemos siempre muy activo, con actividades siempre nutritivas, positivas, que es un modelo de juventud. Y ese libro tan interesante, Democracia, a veces la República Dominicana, el dominicano a veces no domina mucho lo que es la democracia. Yo quiero que en principio usted nos ayude a tener como una idea de lo que es democracia, sí. Y también de dónde le surge a usted la idea de ese libro tan interesante, Camino a la Democracia. Y no hemos llegado a la democracia porque decimos que estamos en democracia. Sí, eso es una gran pregunta. De hecho, se lo decía antes de que iniciáramos, porque puede dar la impresión de que camino a la democracia, o sea, que no estamos en democracia. Exacto. No se refiere a eso. Lo que se refiere el título, Camino a la Democracia, una visión integral para la formación política, es un libro que es una recopilación de estudios en toda una década, comprendidas entre el 2013 y el 2023. Hemos hecho estudios vinculados a temas filosóficos, políticos, económicos, sociales, que de alguna manera, con una línea arquitectónica de principios y de valores, desde una perspectiva de principios y de valores, hemos utilizado, digamos que recursos literarios para hacer una analogía o metáfora de cómo funciona el poder, de cómo funciona la política y todo esto, cómo se ve en un sistema democrático. El libro se titula Camino a la Democracia porque la democracia es un proceso en construcción, es un sistema en construcción. Y cuando hablamos de democracia estamos hablando de derechos, de instituciones, de organizaciones políticas, de la sociedad en sentido general y cómo ésta interactúa para lograr, digamos que los procesos de ascenso al poder, mantenimiento de las instituciones, etc. Yo, de alguna manera, en esta obra, divido el concepto de democracia en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto de tipo moral, la democracia tiene que ser un asunto de convicción, es un sistema que genera creencias. Bueno, yo creo en ese modelo democrático, yo creo en las elecciones, claro. Yo creo en la participación ciudadana, yo creo en la representación, en la representatividad que deben de tener los actores públicos de la sociedad que los elige. Bueno, ese es el aspecto moral, la creencia en ese sistema. Está el aspecto jurídico. O sea, la democracia no puede ser solamente un deseo o una intención de los ciudadanos. Tiene que estar plasmado en la Constitución y en las leyes, que ese es el sistema al cual nosotros como Estado nos adherimos. De hecho, usted lo acaba de decir ahora, que eso está en los primeros artículos de nuestra Constitución del 2010, vigente, que describe, y es la primera Constitución que asume el Estado Dominicano como un Estado social y democrático de derecho. Anteriormente, el concepto clásico o que le antecede a eso es el Estado de Derecho. Estado de Derecho. Donde simplemente se consagran derechos y deberes, digamos que de una manera pura y simple, básica. Ya en esta Constitución del 2010 se contempla que la República Dominicana, exacto, se especifica, se le pone el apellido, la denominación de que somos un Estado social y democrático de derecho. Entonces, en el aspecto jurídico debe estar eso contemplado. La misma Constitución incluso también, en el artículo 216, establece
de manera expresa lo que debe de ser la democracia en los partidos. Eso es muy importante para no dejarlo abierto, ambiguo, porque la Constitución cuando asigna derechos, beneficios, es específica, indica, señala, precisa. De hecho, en ese artículo también, pero también ocurre cuando habla de la iniciativa legislativa popular, que es un modelo de democracia directa. O sea, la Constitución, en el aspecto jurídico, la Constitución nuestra establece cuáles son esos lineamientos democráticos que tiene el Estado Dominicano. En un último aspecto está el, digamos que, político-social. Político-social dividido en la participación de las organizaciones políticas y sus líderes, y en el aspecto social de cómo los ciudadanos gozan de esa democracia, participan de esa democracia, son beneficiarios de esa democracia en derechos. Hay un elemento, yo no lo abordo de manera, no me entro a profundidad, pero es un elemento al que yo le doy mucho seguimiento, que es también el aspecto económico de la democracia. Porque garantizar derechos, garantizar instituciones tiene un costo, una inversión que debe de asumir el Estado Dominicano, o cualquier Estado. Hablo del Estado Dominicano porque estamos en el plano dominicano analizando esto. Pero cualquier Estado tiene que contemplar el costo de los derechos, la inversión que se debe hacer para que estas instituciones sean efectivas, sean transparentes, sean modernas, y en síntesis, que todo esto de alguna manera conduzca a un perfeccionamiento de la democracia. Por eso es que se llama camino a la democracia, para hacer, digamos que, un camino o una construcción de la democracia en perfeccionamiento, en mejoría. Excelente. Eso es muy bueno que se diga, porque el título a mí bueno, déjame yo ver qué es lo que está pasando. Bastante engancha el título, es bastante interesante. Aquí en la República Dominicana, y cuando uno hace una obra como un libro, es porque observa algo. Usted observó una necesidad. Cuando le surgió eso, ¿a partir de qué? Porque aquí en los políticos dominicanos le hace falta formación. Entonces, eso... ¿Pudiera eso venir como a llenar ese hueco? ¿Usted observó esa debilidad en el sistema de los políticos dominicanos? Creo que se trata de eso. Creo que en efecto es un libro que recoge hechos recientes de la democracia dominicana reciente, que ha tenido momentos buenos, ha tenido otros de grandes desafíos en la que se ve amenazada esa democracia. Y yo creo que en esta década que está comprendida en esta obra, digamos que estos retos, estos desafíos tuvieron momentos muy álgidos, de mucha explosión, o donde digamos que la democracia se vio en su punto más bajo, de baja expresión. Por ejemplo. Y me di cuenta, bueno, a mí me llamó mucho la atención de que observé durante 3 años continuos que para aprobar la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el debate como que no podía darse, el diálogo como que no podía darse, y el consenso no se daba entre los actores políticos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que eso ocurra? Si eso de alguna manera lo que está es poniendo en peligro la democracia. Entonces, analizando ese tipo de situaciones y otras más que se dieron, yo me cuestionaba, yo decía, pero es que no puede ser, tiene que haber un mecanismo que garantice que la democracia se utilice de manera óptima, se utilice, digamos que para perfeccionarse, para mejorarse a favor de la ciudadanía. Entonces, observo que hay una necesidad de detenerse en el camino, a interpretar los hechos, a estudiarlos, a rebuscar en los viejos conceptos, a hacer de alguna manera una vinculación con la actualidad y poder entender lo que está ocurriendo para poder plantear soluciones que vayan tendente a mejorarlo. Es como el móvil, el ánimo que hay detrás de este estudio, y que pueda servir para las actuales generaciones, las futuras generaciones, los que se interesan en participar activamente en la política y los que se interesan simplemente en ser un ciudadano de bien, para que podamos conocer cómo opera, cómo funciona el sistema que estamos construyendo, que es un sistema democrático. Un sistema democrático. Y ahora yo le pregunto, en este ambiente actual en la República Dominicana, y esos conocimientos que usted tiene de democracia, ¿cómo ve usted nuestra democracia? ¿Qué observa usted en este momento en el que estamos? ¿Cómo usted ve la democracia, esa construcción? ¿Cómo va actualmente? ¿Qué observa usted? ¿Vamos mejorando? ¿Vamos superando algunas cosas? ¿Estamos estancados? ¿Cómo estamos? Ciertamente hay cosas que se han ido mejorando.
Por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, hemos tenido en el tiempo leyes que van robusteciendo la democracia. Leyes que tienen que ver con transparencia, leyes que tienen que ver con, digamos que, con la persecución o las consecuencias al crimen organizado, leyes que tienen que ver con, compras y contrataciones, la dinámica de los partidos, la ley electoral, la ley del régimen electoral 2023, que justamente en este año se acaba de promulgar, la ley de partidos. O sea, se han dado avances digamos que para la arquitectura de la democracia. Digamos que el desafío que yo veo está en los políticos, porque observo que hay un componente personal, o más específicamente de ego, que se está, digamos que, enquistando en el ánimo de la participación de los políticos. Es mi observación, lo que yo veo. O sea, veo que al interior de las organizaciones políticas hay personas que tienen aspiraciones que son válidas y legítimas, están en su derecho, pero el trasfondo de esa aspiración es el propósito de perpetuarse en el poder, en cualquier escenario del poder. Es algo que ya tengo un buen tiempo observándolo en todas las organizaciones políticas, a todos los niveles. Eso es pecaminoso, porque cuando el político no logra entender que todo tiene un tiempo, un periodo, o sea, estamos hablando de que hay diputados que tienen décadas en la Cámara de Diputados. Eso de alguna manera es una retranca para ese liderazgo joven que está participando en esas demarcaciones para que pueda crecer también y llegar a la Cámara de Diputados. Pero hay senadores también, Borja. Lo mismo pasa con senadores. Hay síndicos que tienen... No de tanto tiempo, pero lo mismo pasa con senadores, pasa con alcaldes, pasa en el plano presidencial por igual, y hay como un ánimo, o sea, no veo que en la política, en la costumbre, en la cultura política dominicana, exista la palabra retiro, o la palabra cumplir con mi compromiso. Usted toma el caso, por ejemplo, de México. El presidente Vicente Fox cumplió su periodo. Allá evidentemente no hay un periodo, hay un periodo más extendido que aquí, no hay reelección, pero cumplieron con su cometido. Usted toma el caso de Estados Unidos, mire cómo anda el presidente Bill Clinton, el presidente Jimmy Carter, que acaba de cumplir sí, incluso su constitución años, solamente le permite 8 años y no más. Eso es un logro, de alguna manera, es un logro que se haya ya aparentemente dejado así. No veo que se haga un ánimo de modificar la Constitución en ese sentido. Y yo me suscribo a ese modelo. Yo soy de los que creen en el modelo de un periodo y la oportunidad de repostularse para ser valorado a una reelección. Claro. Eso yo lo veo con buenos ojos. Ciertamente hay cosas que hay que ir agregando en el camino. A mí me parece que uno de los desafíos que tiene la República Dominicana es en el plano de la conversación, de la comunicación, el debate, fomentar el debate. Aquí no se debate, Borja. No se debate, fomentar el debate, una dinámica, crear una cultura del debate que comience digamos que desde la profesionalización en las universidades, en las escuelas, en los colegios, y que eso vaya convirtiéndose ya en una parte inherente de nuestra práctica política. Entonces, de alguna manera lo que observo es eso. El apego al poder. Hay como no veo que se construyen proyectos con la conciencia de que deben de tener un tiempo delimitado. Si no... Veo que se construyen con el trasfondo de buscar los mecanismos que sean necesarios para perpetuarse en el poder. Es lo que observo yo. Ya. Entonces, ahí es bastante interesante y ahora que usted lo dice, es verdad, y muchas veces somos injustos porque solamente atacamos a los candidatos presidenciales que quieren repetir o reelegirse cuando tenemos senadores y diputados que son vitalicios, que tienen toda una vida, que podemos mencionar nombres que no lo vamos a hacer, y entonces es injusto solamente ver un solo nivel de elección. Y eso que usted dice es cierto. Y es parte, tiene que ver con democracia, porque la democracia, no, usted me corrige, es participación, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con democracia, porque cuando una persona logra perpetuarse ahí, bueno, alguien puede argumentar y decir, bueno, está ahí porque lo eligen, y eso es democracia, es cierto. Ahora también sería un perfeccionamiento, elevar la democracia, la madurez política del actor para hacer conciencia de que viene un liderazgo detrás de él. Claro. O sea, eso es un gesto incluso de elevada madurez democrática, que es lo que yo creo que debemos aspirar los dominicanos a tener. Un congresista, un alcalde, un presidente, que sepa cuándo parar, que sepa que hay un tiempo, que sepa que hay un límite.
yo observo que lo que digo, a mí particularmente, quizás se me pueda decir, pero tú tienes cercanía con un presidente que está aspirando actualmente. Es un caso particular. ¿Por qué? Porque ese caso particular, en los procesos democráticos que incluso estudio en este libro, es como lo que quiso aniquilarse. Una cosa es el retiro y otra es la aniquilación moral, la aniquilación política, que no es democrático. Al contrario, eso es un atentado a la democracia. Claro. Un atentado a la democracia. Incluso yo puedo dar fe, sé que este expresidente al que yo me estoy diciendo referencia no tenía pretensiones de aspirar nueva vez. Tenía pretensiones incluso académicas, internacionales, volver a las aulas, dar clases, cosas que yo puedo dar fe que yo escuché en privado, que escuché que ese era su ánimo. Ahora, lo trataron de aniquilar moralmente, políticamente. Eso no es democrático, eso es una práctica antidemocrática. Claro. Entonces, hay casos particulares que generan esa situación. Ahora, si usted me pregunta a mí, bueno, Borja, pasó eso así, se modificó la Constitución, no fue él que la modificó con ese propósito. Ya en el futuro, ¿tú lo ves igual? No, yo en el futuro, yo mismo le diría, ya hay que parar. Porque incluso su propio partido tiene jóvenes líderes que están creciendo y que están haciendo una labor importante en la Cámara de Diputados, que pueden pasar al plano senatorial, que pueden estar en la alcaldía, que pueden estar en cualquier escenario y pueden también dar frutos y aportar a la democracia dominicana. O sea que yo creo que, de alguna manera, el tema de la delimitación del tiempo es importante para que los políticos aumenten la madurez de la democracia, aporten a la consolidación de la democracia y ellos mismos queden en un sitial bien ubicado en la historia dominicana. Pero no solamente un nivel, todos los políticos, todos los niveles, porque solamente reclamamos, repito, a nivel presidencial, pero tenemos senadores, diputados, servidores y alcaldes que van a morir en la posición. Todos. Habrá que enterrarlos en sus despachos y eso no es democracia. En ese sentido, también, y eso de la aniquilación, lo primero que hay que hacer siempre, cuando una persona va a optar a un cargo político, usted busca su constitución y usted ve si la constitución se lo permite, es legal. Ahí usted no puede alegar mezquindad. Tiene el derecho a hacerlo. Por eso es tan importante la constitución, que defina las cosas. Porque si la constitución lo permite, Borja, no se le puede quitar el derecho. Pero hay un elemento Tiene que ser un tema de voluntad. Pero hay un elemento ahí, además del legal, que es incluso, que son como consustanciales, que es la legitimidad. La legitimidad la da, digamos que la credibilidad, la creencia moral que tiene ese político o la ciudadanía sobre ese político. Cuando un político tiene un número importante de seguidores que promueven esa idea, ya eso va adquiriendo un carácter de legitimidad, además del legal. Porque hay cosas que se han hecho bajo el marco legal, pero que no cuentan con la legitimidad. Entonces, ahí está ese debate que también de alguna manera aporta a la democracia. Así es. Le agradecemos mucho su participación aquí. El tiempo en televisión es bastante corto, pero le vamos a invitar para que usted retorne. Puedo decir que esta ha sido una de las entrevistas que más yo he disfrutado. Muchas gracias, gracias. Me ha parecido de mucha sustancia y me da mucha alegría que personas en los medios se interesen por elevar el debate en torno a temas de la democracia que nos atañe a todos. Nosotros creemos en eso. Yo creo en la democracia. Qué bueno. Y pienso que tenemos que hablar de ella y conocer de qué se trata, porque en la medida que conozcamos lo que es democracia, vamos a amarla y vamos a exigir régimen de consecuencia, competencia en los políticos, límites le vamos a poner en la medida que seamos conscientes. El conocimiento es lo que nos lleva a actuar de manera democrática. Yo pienso que la democracia es un sistema para personas inteligentes y bien formadas. Independientemente, quizás estoy equivocada, pero es para todos. Yo creo que la democracia, y aspiro a que el dominicano sea cada vez mejor formado, porque la persona cuanto más formada, más democrática. Así que yo lo felicito y le agradezco que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a una pausa y retornamos para cumplir con unos compromisos.